Otro enfoque que existía muy poco en la tradición antigua es lo que se ha tomado distintos nombres, porque pues muchas teorías van evolucionando, ¿no? Y como es muy reciente, cuando empieza a haber mucha inercia, ya de siglos de tradición, como que mover algo ya está dificilísimo, ¿no? Tanto en las instituciones como en las disciplinas, todo. Pero como esta emergencia fue reciente, ¿no? Entonces todavía muchas teorías se mueven, se complejizan, se matizan, ¿no? Entonces, en esta escuela francesa, sobre todo de los fundadores son Ducrot y Anscombre, se conocía primero como la argumentación en la lengua, luego tomó otros nombres como teoría de los lugares comunes o en griego teoría de los topoi, ¿no? Y otras acepciones, ¿no? Esta teoría de la argumentación en la lengua lo que defiende es que utilizar una lengua es argumentar, ¿sí? O sea, que una de las operaciones que se hacen de por sí al hablar es argumentar, ¿no? Y que los marcadores de esa argumentación son susceptibles de estudio perfectamente preciso y formal, obedeciendo aspectos semánticos, es decir, del significado, aspectos pragmáticos, ¿no? Del sentido en el contexto y su uso, y que son susceptibles de verse en términos de formulación de reglas de cómo opera la argumentación en el lenguaje, y lo hacen perfectamente y demostradamente en una infinidad de casos con un cúmulo de textos directamente de ellos, que son más de una decena, ¿no? Y muchos artículos en todo el mundo que toman su enfoque, donde se va desarrollando su perspectiva. Fue de las primeras perspectivas que cuajó como en América Latina de la argumentación contemporánea, sobre todo en México, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y la perspectiva de Anscombre y Ducrot se centra entonces en los elementos del lenguaje que son claramente argumentativos. Por ejemplo, lo que ellos llaman los conectores, ¿no? Ya había una tradición antigua europea en ese aspecto, lo que eran lo que se llamaba los sincategoremáticos, ¿no? En la escuela de los modistas. Los modistas predominantemente de origen danés, ¿no? Los modistas daneses, habían trabajado estos aspectos de cómo determinados elementos de la lengua apuntan hacia determinado punto de vista, pero eran barruntos, ¿no? de esta perspectiva, mientras que en Anscombre y Ducrot, sobre esos barruntos que sí los conocían, ¿no? Desarrollan toda una teoría sistemática y amplia para ver cómo se argumenta en la lengua, ¿no? Son célebres algunos trabajos, ¿no? Que incluso en español hubo quien llegó a imitar el trabajo acá en la UNAM sobre el pero en francés, ¿no? Que fue como el primer trabajo sistemático que hicieron ellos, ¿no? De manera accesible y demostrada, ¿no? Y ahí vieron cómo, por decir el caso de cómo funciona el pero es un, entre otros valores, es un adversativo, ¿no? Entonces, los elementos que están antes y después de un pero apuntan en función de un elemento de manera constante, de manera que aunque reconocen el otro, no es ese sobre el que va a hilarse la argumentación, ¿no? O sea, si yo digo los aguacates son fruta, pero verdes, ¿no? Quiere decir que yo estoy apuntando a cierta conclusión sobre su clasificación en el orden vegetal, ¿no? ¿Sí? O entre las verduras o entre lo verde, ¿no? Hacia allá va mi conclusión, ¿no? O sea, aunque reconozco el antecedente, ¿no? Me voy en relación al consecuente, ¿no?
Entonces, ese tipo de funcionamientos que son sistemáticos en cada lengua, o sea, cada lengua tiene sus funcionamientos, sus características, introducen un universo de investigación, ¿no? La argumentación en la lengua también estudian lo que designan en algún momento de su formulación teórica las frases evaluativas, ¿no? Cómo determinados elementos, ¿no? Las escalas argumentativas le dicen, ¿no? A cómo se ubican las frases evaluativas, también son elementos de la argumentación, porque si yo digo vamos al restaurante que está cerca, esa estar cerca es parte ya de una argumentación de por qué ir a ese restaurante, ¿no? Y si del lenguaje, que también se hace trabajo de argumentación con estas orientaciones que comentaba yo, bueno, sí se sigue viendo mucho, sobre todo la perspectiva de Anscombe y Ducrot de la argumentación en la lengua, ¿no? Pero en los que son más lógicos o filosóficos, la escuela pragmadialéctica es definitivamente la hegemónica, ¿no? Está ligada a una pareja originaria que son Franz van Emeren y Rob Grothendorst. Rob Grothendorst murió hace unos 5 años, algo por el estilo, ¿no? Van Emeren todavía vive, ¿no? Pero sus discípulos son ahora sí que numerosísimos, ¿no? Tanto en Holanda como fuera de Holanda. Y sus aportes son esos, ¿no? Ligar de manera franca la argumentación al contexto de uso, ligarlo de manera orgánica a las ciencias del lenguaje en una perspectiva de los actos de habla, desde la orientación de Searle, y descubrir las fases de un proceso de discusión argumentativa. Ya hay algunas cosas más puntuales, pero esas serían las orientaciones teóricas que nos brindan, ¿no? Y esas son algunas de las orientaciones teóricas más relevantes, de mayor peso, ¿no? En la contemporaneidad. Y yo nada más quería acabar con una mención muy breve a otras cuestiones antes de darles la palabra y más ver bien por dónde puede estar sus intereses, sus inquietudes, ¿no? Sus dudas o sus confrontaciones, ¿no? Yo después de muchos años de estudiar la argumentación y de poner en práctica la enseñanza y todo, me he interesado por una perspectiva no eurocéntrica de la argumentación, en general de la filosofía, ¿no? Junto con un compañero que se llama Juan Manuel Contreras Colín, que hizo su doctorado en Alemania, estamos desarrollando un proyecto de larguísimo plazo sobre la historia mundial de las filosofías, pero vista en una perspectiva que nosotros llamamos transmoderna, ¿no? Ahorita estamos por terminar este año el volumen precisamente sobre filosofía amerindia, ¿no? Y dentro de ese interés, al ligarse con la argumentación, yo me he abocado mucho a los estudios de la argumentación en lenguas amerindias, ¿no? Y lo que va uno descubriendo es que en realidad toda la filosofía la podemos plantear desde un enfoque no eurocéntrico, ¿no? Y entonces estamos empeñados, incluso tenemos un centro de estudios de filosofía crítica, que una de sus líneas de indagación es el pensamiento indígena, ¿no? Y dentro de ese pensamiento indígena, bueno, nos damos cuenta sobre las grandes operaciones del discurso, la descripción, la narración y la argumentación, que le son peculiares y que tienen posibilidad de desarrollo y tienen una riqueza enorme que no está en la tradición llamada malamente occidental, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en este texto que le enseñaba yo a Pedro, porque, bueno, yo trabajé como una síntesis de la historia de la argumentación y las perspectivas en el arte de argumentar,
trabajamos la orientación discursiva en argumentación y discurso, y trabajamos en este texto colectivo que está diseñado como para, un poco quizás más para universidad, pero también puede servir en preparatorias, un texto de introducción a la argumentación, que es producto de un coloquio que hubo en la Universidad de Guadalajara. Y en ese texto yo trabajé sobre la argumentación desde la perspectiva del ethos, ¿no? Sabemos que en la argumentación retórica en particular se estudiaba los argumentos a partir del ethos, el pathos y el logos, es decir, de la imagen del orador, de las emociones que se producen en el auditorio y de la parte lógica, ¿no? De los esquemas argumentativos de logos, ¿no? Entonces, yo traté de adentrarme en una primera incursión en el ethos, en la construcción de la imagen del orador, en la tradición amerindia y en particular en la tradición náhuatl azteca, ¿no? ¿Sí? Porque es de una riqueza enorme, pero en nuestras grandes culturas amerindias hay incluso nociones muy interesantes, muy precisas de la verdad. Por ejemplo, para un estudio sobre lo que implica la argumentación en la lengua, el náhuatl clásico es una cosa para 1000 años de estudio, porque tenían una riqueza de conectores y elementos argumentativos increíble. O sea, era una lengua que para mí comparativamente tiene mayor riqueza en esos conectores lógicos que el alemán, que es una lengua que tiene una densidad enorme, ¿no? Entonces, hay mucho que estudiar en el ámbito amerindio, y me dedico también a algunos estudios de la argumentación visual, que es un campo como menos desarrollado, pero que cada vez hay más estudiosos que trabajamos la argumentación visual, que todavía no es una teoría consolidada, pero hay muchas orientaciones ya bastante firmes y formales, ¿no? Y a los estudios heurísticos, ¿no? Es decir, que ahí el aporte más importante contemporáneo fue el de un lógico, ¿no? Un lógico durísimo, que me imagino que aquí la mayoría en preparatoria maneja la lógica, ¿no? Conocerán a un polaco que se llama Kotarbiński, ¿no? Bueno, Kotarbiński hizo un trabajo pionero sobre la heurística, o sea que es bien chistoso porque por un lado esa parte ultra formal, dura de la tradición lógica, y por otra hace un trabajo fundante sobre la heurística, ¿no? Y él estudia la heurística desde la perspectiva de ver cuáles son los elementos que definen una discusión argumentativa basada en buscar la victoria sobre el otro, ¿no? La sorpresa, ¿no? O sea, el sorprender al otro, el hacer que recaiga la carga de la prueba en el otro, en fin, todos los elementos 7 define él, ¿no? En su trabajo inicial sobre lo que constituye una confrontación argumentativa heurística, ¿no? Y sería como el último de los grandes fundadores que habría faltado de nombrar, ¿no? Dentro de un reconocimiento primario, ¿no? Entonces, con esto un poco concluyo mi parte de esta charla y les dejo la